de José Revueltas. Ese... ¿Qué? No, ¿Está no temblando? aquí. No. Ah, pensé que estaba temblando otra vez. Amor. No, mis amores, no me hagas así. Es que no vi el libro y fue como de... Es que pensé que le No hiciste está así como de... Ya te hubiera dicho. Como este probablemente será el blooper, solo que sepan que ayer, o sea, estoy grabando esto el 8 de septiembre, es decir, ayer 7 de septiembre que tembló en la Ciudad de México y también se sintió aquí en nuestro pueblo. Entonces, Horrible. ustedes dispensen. Hola a todos, bienvenidos al Librero Lúdico. Hoy les tengo un lunes lector. De hecho, en septiembre solamente vamos a hablar de libros porque no sé si tenía la intención de hacer como algún video de juegos como para la noche mexicana y así, pero no me sentía muy inspirada. Uno de esos juegos solamente lo hemos jugado una vez, entonces no me sentía como que realmente lista para recomendarles juegos en esta ocasión. Pero no se preocupen porque después de esto viene octubre, que es mi mes favorito porque me encanta el Halloween y el Día de Muertos, entonces les tengo cosas muy cool preparadas sobre juegos. Y ahí más bien al contrario, no he leído como que demasiadas cosas de terror. Pero pues bueno, ahora en septiembre van a tocar puros libros, pura cuestión literaria, así que por eso estamos aquí en el librero el día de hoy. Y bueno, sin ya tanto choro, hoy les voy a recomendar 6 lecturas que son como de mis lecturas favoritas de literatura mexicana, es decir, de escritores mexicanos, ¿ok? Van a ser 3 cuentos y 3 novelas. Hace unos años hice también un video como sobre literatura mexicana y la verdad es que hoy en día que lo vi no me gustó nada. Siento que no aporté realmente nada, pero bueno, creo que eran como mi segundo semestre de literatura o algo así, entonces tampoco voy a ser tan dura conmigo misma. Pero hoy en día sí les traigo como... Pero tú no vales. Porque todo te gusta, dices. Poquito. Pero bueno. Entonces creo que ahora sí ya estoy un poquito más... no quiero llamarme experto, pero creo que hoy en día puedo hacer aún así un mejor trabajo. Así que espero que les guste y que les interesen algunas de estas lecturas, ¿ok? La primera recomendación es un cuento que está en la compilación de la Semana de Colores de Elena Garro. Todo el libro es muy bueno, o sea, por si pueden leerlo todo que mejor, pero el cuento que yo les voy a recomendar es el primero, que es La culpa es de los tlaxcaltecas. Y es muy raro de explicar este cuento porque a grandes rasgos habla sobre Laura, que es la esposa de Pablo Aldama, viven en México en la época de Adolfo López Mateos. Y, o sea, así como a rasgos generales, supuestamente ella fue como a un viaje a Guanajuato con su suegra, pero el coche se les para y en lo que la suegra va a buscar un mecánico y así, ella como que viaja a otra época porque se supone que ella tuvo, o sea, como que todo el cuento te dice que es que yo tuve 2 infancias y mi otro padre, y en esa como que otra vida estaba casada con su primo, entonces en el cuento le dice mi primo marido, ¿no? Y a su esposo actual nada más le dice como que Pablo y así. Entonces ella como que pues viaja como al tiempo de la conquista de México o algo así. Y o sea, en ese momento pues ella trae un vestido blanco y el que era su primo marido venía sangrando y pues la llena de sangre cuando se ven y así. Total que más bien cuando ya regresa como a su época, más bien la suegra y el esposo piensan que el indio la atacó o que incluso abusó de ella o algo así, ¿no? Y luego ya tiene estos eventos en los que dice voy a ir al café de Tacuba y agarra y se va y vuelve como que al tiempo de la conquista en donde está su primo marido. Y cuando regresa a la casa, ella piensa que solo estuvo afuera en la tarde y le dicen es que no te vimos como en 2 días, ¿no? Y en el último evento también que está como en el bosque de Chapultepec con su suegra, también como que regresa a este tiempo y dice que... porque todo esto se lo está contando como que a su cocinera, ¿no? Entonces como lector tú solo sabes lo que entre que te dice Laura y entre lo que te dice como otro narrador, que a veces no sé si es como un narrador externo o si a veces es Nacha la cocinera, ¿no? También. Entonces hay como una mezcolanza de cosas y a veces Nacha también te dice lo que dice Josefina, que es como la recamarera, o sea, cosas así. Lo sabe todo, oye. Los... sí, algo así.
Entonces, pues está en el bosque de Chapultepec y Laura dice que así que lo que antes era el periférico eran como los ríos llenos de cuerpos, ¿no? De los indígenas en la conquista y todo esto, de los tlaxcaltecas, todo esto. Y pues es que es raro porque obviamente no es algo que se debe tomar literal, porque si fuera nada más así como de, pues es una señora que como que le ataca a un indio y su suegra y su esposo piensan que se está volviendo loca, ¿no? Y le contratan como un psicólogo y al psicólogo solo le dice, quiero leer la historia de Bernal Díaz del Castillo y que solamente habla de la caída de Tenochtitlan y así. Pero más bien es una cuestión muy simbólica en donde incluso como que los colores tienen pues mucho significado, ¿no? El hecho de que ella tenga como el vestido blanco, como que a veces hasta se habla que es como de la Llorona, ¿no? Como si su personaje fuera esta madre que llora a sus hijos masacrados o algo así. Incluso se habla como si fuera como la Malinche, porque ella todo el cuento le dice a su primo, es que yo sé que soy traidora, ¿no? Entonces es una cuestión muy, muy abstracta y también habla como de cómo se creó la historia en México, ¿no? O cómo es que nos cuentan la historia, que ha sido realmente como chisme o como una tradición oral, exactamente como que así, pues Nacha me está diciendo a mí, al lector, que Josefina dijo esto, pero pues no tengo la certeza, ¿no? Y cosas así. También Laura se la pasa diciendo que su esposo Pablo, es decir, su esposo, como ya de la época actual, dice es que él no se acuerda de nada, no tiene ningún tipo de memoria, solamente vive con el presidente López Mateo. También como que esta parte de que dicen que el pueblo que no recuerda su historia está condenado a convivirla, como que tiene muchísimo de este tipo de simbologías de la historia de México. Entonces yo siento que de hecho la historia de México está como plasmada en este cuento. Es una narrativa impresionante. A lo mejor sí es algo que se tiene que leer varias veces como para entenderle bien, pero eso no significa que es una lectura pesada, porque de hecho tú lo sientes así como si te estuvieran contando un chisme o algo así, no sé. Entonces la lectura en sí no es pesada, pero más bien son las simbologías lo que es como pues raro, ¿no? En un momento el primo marido le dice como de, oye, es que tu mano está muy blanca, es como la de ellos, ¿no? Porque están como diciendo que ella es como la traidora o algo así. Entonces, no sé, está como que es una cuestión muy, muy simbólica, tiene muchísimas interpretaciones, pero a grandes rasgos yo lo tomo como decir de quién es la culpa realmente, o sea, pero no solamente como en un nivel muy básico de, ¿no? Pues de los españoles o de los grupos indígenas que le ayudaron a los españoles para derrotar a los aztecas porque ya todos estaban hartos de ellos. No siento que sea una cuestión como tan simple o solamente que se enfoque en la conquista, sino que es como de nuestra historia como pueblo en general, ¿no? O sea, de quién es la culpa que hoy en día estemos como estemos o vivamos como vivamos. No sé, siento que es algo en un nivel así muy general de nuestra historia. La verdad es que es un cuento buenísimo, me gusta mucho. Para hacer este video lo volví a leer apenas y sí, la verdad es que tiene muchísima, muchísima simbología. Entonces, pues, esta sería la primera recomendación. Qué mejor fecha para leerlo que estas. Sí, exactamente. Entonces, el segundo cuento que les voy a recomendar es Sinfonía Pastoral de José Revueltas. Ese lo tenía en copias, ya no lo encuentro, no sé qué le hice y sinceramente ese sí no sé dónde encontrarlo. Yo me imagino que en alguna compilación de cuentos de José Revueltas o a lo mejor alguien, digo, porque no soy la persona más tecnológica del mundo, entonces a lo mejor alguien que les sepa más, incluso en navegar internet o descargar cosas sin que se les llene la compu de virus, a lo mejor lo encuentran. Pero bueno, yo lo tenía en copias y me gustó muchísimo, me acuerdo que es de los cuentos que más me gustó cuando estaba en la carrera. Y es que Sinfonía Pastoral trata sobre, bueno, es la esposa y el esposo. Y, o sea, la esposa está como con el amante y tienen como una carnicería o algo así. A lo mejor hay algunos detalles en los que difiere un poquito, pero es que ya tiene unos años que lo leí, como les digo, ya no lo encuentro. Pero lo leí varias veces cuando lo tuve. El punto es que está con el amante y llega el esposo y entonces la señora esconde rápido al amante en unos congeladores como grandotes que tenían, ¿no? Porque tenían como una carnicería o algo así. Pero son de esos que no se pueden abrir desde adentro. Y dijo como que, sí, pues va a ser rápido, ¿no? O sea, ya ahorita, pues lo saco. Y en eso el esposo le dice, oye, vamos a cenar, ¿no? Viven en la Ciudad de México. Y entonces como que todo el cuento estás como en el mismo nivel de suspenso que la esposa, porque todo el tiempo te estás preguntando si el esposo sabe o no. Porque le dice, bueno, pues ahora vamos al cine y luego, oye, vamos a cenar, ¿no?
Y la otra está así como, se va a morir el otro que está ahí en el congelador, ¿no? Y luego el esposo es como de, oye, ¿qué tal que vamos allí a la carretera a Cuernavaca? Entonces tú como que todo el tiempo estás como, sí sabe, y luego te dice otra cosa como el narrador y tú estás como de, no, no sabe. Y luego es como, no, sí sabe, no, no sabe. Y obviamente no les voy a contar el final porque eso es lo interesante. No. Pero está buenísimo porque de verdad tú estás en el mismo suspenso que la esposa. Y es que creo que José Revueltas siempre ha tenido esta característica como de angustiar. No he leído demasiado sobre él, solamente una vez leí Los muros del agua y como otros 2, 3 cuentos, pero siento que es como una característica suya como que pensar en situaciones angustiantes. Entonces, no sé, pero la verdad me gustó mucho porque sí, o sea, me sentía como en estas películas que estás todo el tiempo así como de... Ajá, entonces, la verdad es que está muy, muy bueno. Entonces, Sinfonía Pastoral de José Revueltas es el cuento número 2. El cuento número 3, que tampoco tengo aquí, pero ese sí lo pueden encontrar en internet porque lo publicó la revista de Letras Libres o incluso se encuentra en la edición de Letras Libres. Se llama Telaraña de Mauricio Molina. Que de hecho creo que Mauricio Molina falleció apenas este año o el pasado. Pero el cuento es muy bueno. Es un estilo raro. También tiene una novela que se llama Tiempo Lunar. Y yo sentía que estaba leyendo algo como entre Matrix, entre Star Trek y así, pero en México. Entonces es como... Ok. Pero bueno, el cuento de Telaraña también es como que un juego de tiempos muy extraño porque es como que está un señor en su cama y como que le marcan y le dicen, oiga, es que hubo este accidente y luego resulta que el de accidente era él y luego resulta que el que le hablaba a él mismo era él y como que te volvían a contar como que lo mismo, todo se resumía como a un accidente en auto y a una llamada y que despertaban a alguien. Entonces como que estos 3 hechos los volvían a contar y contar y contar, pero como que desde diferentes perspectivas en donde tú decías, ok, entonces él mismo se llamó, él mismo se está viendo en el accidente, él mismo se está viendo morir, él mismo se despertó, o sea, como que no sabes bien qué onda realmente tampoco, ¿no? También cada quien podrá sacar como que varias conclusiones. Mi conclusión de esa vez es que sí era como una especie de juego como de Inception, pero no sé si como tan literal como de que era realmente él mismo, no sé. También tiene tiempo que no lo leo, pero me acuerdo que también me gustó muchísimo. Y así, entonces se llama Telaraña y pues también yo creo que el mismo nombre es como de que está justamente como que entretejiendo estos tiempos y estos hechos, ¿no? Y como que solamente, como que si fuera un mismo hecho, pero que cada vez se va expandiendo o algo así. Entonces siento que el mismo nombre como que deriva de ahí y de estas confusiones temporales y todo, pero la verdad es que está muy, muy bueno si les gustan como que ese tipo de cosas así como que te rompen un poquillo la cabeza. Ajá, porque en La culpa de los tlaxcaltecas, o sea, sí es confuso, pero no este tipo, son cosas diferentes, ¿no? Porque uno es una cuestión más histórica, cultural, que social, que le puedes dar como distintos significados, hay muchísima simbología, incluso en los colores, ¿no? También por algo el libro se llama La Semana de Colores, y que todo el tiempo estén mencionando en el cuento como que el blanco, que tu piel es blanca, que el vestido es blanco, que la cocina es blanca, o sea, como que todo eso tiene una razón de ser. Entonces, en ese sentido es confuso, pero Telaraña sí es confuso como en un plano más, que hemos visto más como en el cine, ¿no? De que primero está aquí, luego está allá y luego se dan cuenta que no, luego se da cuenta que en el mismo. Entonces siento que sí son como que complejidades distintas, ¿no? Pero sí, la verdad también está muy, muy bueno, se los recomiendo 100%. Creo que sí, ya lo había leído. Sí, creo que una vez te lo di a leer. Luego voy a hablar de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Yo sé que a lo mejor ya es muy trillado, muy conocido, pero es que la verdad es que sí me gusta mucho. Yo no lo he leído. Ya tienes tarea. Ya sé. Lo que me gusta es que hace cuenta que al inicio de cada capítulo viene una receta de cocina. Y al mismo tiempo siento que esta receta de cocina y la comida funge como los sentimientos de la protagonista, de Tita. Como que dependiendo de lo que está cocinando ya más o menos como que hasta tú como lector puedes avecinar como no, pues va a pasar algo, ¿no? Porque ¿por qué está haciendo cosas tan picosas o algo así, ¿no? Como que la comida es una especie de, pues no sé, como de metáfora
de la historia también. También creo que es muy interesante como que ver un poco más el papel que tuvo como que la mujer durante la revolución, ¿no? O sea, que los ranchos, las haciendas, las casas se quedaban solas con las mujeres que de pronto tenían que hacerse cargo de todo y llegaban los revolucionarios a saquear, a violarlas, a raptarlas y todo, ¿no? Entonces como que explora esta parte también. También es un poquillo como de... No sé si sea realismo mágico en sí, pero sí también tiene como que no todo es tan literal como parece, ¿no? Y pues obviamente está la tensión sexual entre Tita y Pedro, también está pues estas costumbres como que muy arraigadas mexicanas de que la hija menor tenía que quedarse a cuidar a los padres y la mamá además era una matriarca durísima que trataba a Tita súper mal y a sus otras hermanas como que no, porque pues el único punto era casarlas, ¿no? Pero pues obviamente Tita se enamora de Pedro, que es el prometido de su hermana, entonces es así como el típico chisme que nos contaban las abuelitas mexicanas de su pueblo. La verdad es que sí, si no lo han leído, por algo es un clásico, por algo, pues no sé, le tenemos que dar la oportunidad en algún punto de nuestras vidas. Y esta cuestión de la comida, pues creo que también es algo muy mexicano, ¿no? Que como que te sientes mal, o sea, que la forma de demostrar tanto cariño o de pedir perdón o de cualquier cosa, como que los mexicanos, agradecimiento, exactamente, cualquier cosa. Sí, todo es comida. exactamente, como que cualquier cosa, los mexicanos queremos hacerlo todo con comida, ¿no? Entonces... creo que este es un imperdible, o sea, como les digo, no hay a lo mejor gran cosa que ya pueda decir hecho de esto que no se haya dicho ya, pero pues más bien como que recalcar que este es un imperdible de la literatura mexicana. Pues así. La siguiente novela sería Balún Canán, de Rosario Castellanos. Híjole, la verdad es que esta edición está feita, pero hay una más bonita que me quiero comprar luego, la verdad. La verdad es que entre Rosario Castellanos y Elena Garro no sabría decir cuál es mi escritora mexicana favorita. A lo mejor Rosario un poquitito más, pero solo porque he tenido la oportunidad de leerla más que a Elena. Pero las dos son unas genias, pero bueno. Ya, a lo que va, Balún Canán. Técnicamente habla de una familia que tiene una hacienda en Chiapas, y entonces es como dentro de todos estos cambios como agrarios y así que hubo en la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que supuestamente tenían que ya darle como que educación a los indios que trabajaban sus tierras y todo, o sea, fue como en los 1930s que hubo como que muchos cambios, porque fue como pues ya poco después de la revolución y cosas así. Entonces fue una época como que de muchos cambios sociales, culturales, adaptaciones, y explora como que a una familia que tiene su hacienda. Lo interesante aquí es también tanto las costumbres mexicanas como siento que más bien, bueno, vaya, Rosario Castellanos era feminista y hay como, pues la verdad, como que tintes de eso en sus obras, porque como que lo que más me llamó la atención a mí de Balún Canán es como el tipo de mujeres que te presenta Rosario Castellanos a lo largo de la novela. Para empezar está la niña, que es como la protagonista, a la cual nunca nombran en la novela, porque pues no importa su nombre, de cualquier forma el que va a heredar todo es su hermano menor. Entonces, desde hechos así como de ni siquiera ponerle un nombre a la niña, como que ya te está demostrando algo, literariamente hablando. Está obviamente la nana de la niña, que pues es también como esta imagen de la nana indígena, ¿no? De las hayas mexicanas que trabajaban para familias grandes, ¿no? Y que de cierta forma tenían como que un lugar más privilegiado que otros indios, que otros indígenas, porque podían vivir como en la casa, estaban en contacto directo con los niños, siempre, ellas criaban a los niños en realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo no era parte de la familia, ¿no? Entonces era esta como dicotomía de, o sea, pues es que estoy aquí todo el tiempo, yo crié a estos niños, pero aún así no soy de la familia y sigo siendo menos, ¿no? O sea, como que siento que este libro es de dualidades. Pero, por ejemplo, también ahí están como unas tías del... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. El papá de la niña tenía unas hermanas o no me acuerdo si eran hermanas de él o tías. Pero bueno, están unas tías que una es como la solterona, que así solterona porque supuestamente porque antes pues era la imagen que se tenía, ¿no? O sea, nunca se casó, pero era como una mujer bien ruda, ¿no? Entonces se volvió como una especie de matriarca solitaria.
Hay otra que tiene como que relaciones, obviamente fuera del matrimonio, con alguien que además es su pariente, o sea, está como incestuosa la cosa. Obviamente se embaraza y pues no, el panorama no luce muy prometedor para una mujer embarazada de su primo en estas épocas, ¿no? Y sin estar casados ni nada. Entonces, pues, como que explora distintos papeles de las mujeres en esta época, lo cual se me hace muy interesante porque además lo sientes como que muy sutil, no lo sientes como ningún tipo de teoría feminista ni nada, pero pues sí es son cosas que vas notando a lo largo de la lectura porque dices, pues es que, o sea, qué horror, ¿no? Sí. Y así, pues no sé, la verdad también tiene algo como de, ¿cómo será? Como de estas creencias, es que no sé cómo englobarlas, pero de estas cosas como del mal de ojo y como que las limpias y cosas así, que también está como esta dualidad en el libro, ¿no? Porque los mexicanos somos católicos, pero al mismo tiempo la tía católica te dice, ay, vete a hacer tu limpia, a ver, mijita. Con un huevo. Ajá, exactamente. Entonces, como digo, esa es otra como de las dualidades que encontramos en este libro, porque pues sí está la cuestión religiosa y todo, pero también hay como este tipo de creencias, como, es que no sé si decirles paganas, porque no... Leyendas, relatos, sabiduría. Híjole, no sé si alguien tenga alguna palabra como para englobar todo este tipo como de creencias más... Es que misticismo tampoco es, pero bueno, no sé si alguien tenga realmente como que alguna palabra para englobar todo esto, pero espero darme a entender porque sí, o sea, está como la dualidad de todas estas prácticas, pero al mismo tiempo está el catolicismo, ¿no? Obviamente también están los indios y están los hacendados, que pues son los patrones. Entonces, si se quieren dar como así como un salpicón también en historia de México y no aburrirse mientras lo hacen, Balún Canán es una muy muy buena opción. Creo que tiene de todo un poco también. Y Rosario Castellanos es buenísima, o sea, también no es difícil de leer y además es como que un lenguaje muy adaptable según quien hable, como que ella puede moldear como que el lenguaje según la persona que esté hablando o según las personas a las que se esté refiriendo, lo cual también se me hace muy, muy interesante. Entonces, Balún Canán también tienen que darle una oportunidad alguna vez en su vida. Yes. Te lo echas de volada, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y finalmente tenemos a Los albañiles de Vicente Leñero. Sí, pensé que le había dicho mal. Este ya es como que más actual. Y este libro habla sobre un grupo de albañiles que están trabajando juntos en una obra. Cuando un día encuentran muerto al hijo como del dueño, de quien bueno, estaba haciendo la construcción, ¿no? Que es así como todo un mi rey, así y todo. Entonces, el libro como que se construye a través de las entrevistas que les están haciendo los policías y ya como en la investigación a los albañiles. Cada quien va contando como que su versión de los hechos y como que tú te quedas como, no, pues es que, o sea, varios como que tenían razones, ¿no? Pero lo interesante también es como que la cuestión cultural, incluso de cómo hablan ya como chilangos, ¿no? O sea, el lenguaje es muy lépero, muy ñero, muy chilango, o sea, el lenguaje es completamente actual, como si escucháramos como cuando escuchamos a los albañiles, cuando vas en el metro en la CDMX, cualquier cosa así. No por generalizar, obviamente, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero y el libro se llama Los albañiles, ¿no? Entonces es como este arquetipo, más bien, arquetipo y o estereotipo de los albañiles que tenemos, más bien, ¿no? Del que literalmente creo que dice que hay uno que trae su mochila así como rosa y así, o sea, toma completamente el estereotipo de los albañiles, pero toda la historia se construye alrededor como de la muerte del mi reyzón, ¿no? Entonces pues van contando cada quien su versión y tú como lector vas también como que medio construyéndolo porque nunca te dan tampoco una resolución final como tal. O sea, tú lo vas construyendo conforme lo que van contando ellos, pero también es muy interesante como que adentrarte en la vida de cada uno de ellos.
¿no? Y les digo, además, el lenguaje es lo que es como que mágico de este libro, porque sí, y escribir algo así se dice fácil, pero no. O sea, escribir de esta forma y que no suene, ¿cómo decirlo? Que no suene chafa, por así decirlo, que no suene como que nada más está hecho para vender o para conectar con los chavos o así. La verdad yo creo que es muy, muy difícil. O sea, que suene natural mientras lo estás escribiendo. Creo que ese es como... Y hablar como chilango bando. Exactamente, creo que ese es como mucho el valor de esta obra, ¿no? Y obviamente también pues rescatando temas de injusticias sociales, porque obviamente se muere... aparece muerto ahí cerca de la obra el hijo del dueño y pues obviamente contra quién se va la policía luego, pues contra los albañiles, ¿no? O sea, también es como esta crítica de realmente injusticia social, de fallos en nuestro sistema penal, de todo esto. Entonces, pues también siento que es una especie como de crítica que va por ahí. Y bueno, este sería mi sexta recomendación. Está muy divertido, me reí varias veces con este libro, también pasé algunos corajes, pero está muy bueno. Y esta sería mi sexta recomendación. Ay, no sé cuál es ahora. Y pues bueno, si ya habían leído alguna de estas cosas, me gustaría que me dijeran cuál es la que más les gusta y también me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál es su lectura mexicana favorita. Eso sería todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.